¿Qué pasa cuando una persona se enfrenta a una corporación gigante? Casi siempre es una batalla de David contra Goliat. Pero a veces, una sola decisión judicial puede dar vuelta a todo el tablero. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un caso que hizo exactamente eso. La pregunta suena simple, ¿no? Pero en el fondo esconde un problema enorme. Para una persona, 10 pesos y, la verdad, capaz que no vale la pena el lío de reclamar. Pero para la empresa, esos 10 pesos multiplicados por 1 millón de clientes es un negocio redondo. Y es justo ahí donde el sistema muchas veces le falla al individuo. Y claro, el tema es el costo-beneficio. Ir a juicio de forma individual es carísimo, lento y te agota, sobre todo como peleas por montos chicos. En cambio, un reclamo colectivo es mucho más eficiente porque ataca el problema de raíz, de forma sistémica, y el impacto es real. Lo fundamental es que agrupa todos esos reclamos que, si fueran por separado, morirían en el intento. Justamente para corregir esta falla estructural del sistema, el derecho desarrolló una herramienta que es, la verdad, muy poderosa. Este es el concepto clave, los derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos. Suena a término de abogado, lo sé, pero la idea es potentísima. Significa que cuando un solo hecho le causa un perjuicio parecido a muchísima gente, el derecho deja de mirar caso por caso y lo trata como un solo gran problema. En el fondo, la aposta es esta. Se deja de analizar cada árbol para por fin ver el bosque completo. Si la causa del daño es una sola y afecta a todos más o menos igual, la solución también tiene que ser una, y para todos. Simple. Bueno, ahora vamos a bajar todo esto a la realidad con el caso que sentó un antes y un después, el famoso Consumidores Financieros contra la Meridional. A ver, presten atención a cómo funcionaba la maniobra, porque era muy sutil. Alguien sufría un siniestro. La aseguradora le pagaba. Hasta ahí todo bien. Pero al pagarle, le descontaba de una todas las cuotas que le faltaban del seguro. Y acá viene el detalle, el truco. En ese descuento metían también los intereses de cuotas que todavía no habían vencido. O sea, en criollo, te cobraban por adelantado un interés que nunca se había generado. Una práctica sistemática que le aplicaban a todo el mundo. El caso, como se imaginan, llegó a la justicia. Pero el camino no fue nada fácil. De hecho, al principio, la demanda fue rechazada de plano. La Cámara de Apelaciones, en una primera mirada, le bajó el pulgar. ¿Y cuál fue el argumento? Dijeron que los contratos de seguro eran todos distintos, que los montos no eran los mismos, que los siniestros eran diferentes. En fin, concluyeron que el problema no era homogéneo y que, por lo tanto, no se podía hacer un juicio colectivo. O sea, la Cámara se perdió en los detalles de cada cliente, se puso a mirar las diferencias entre las víctimas, en lugar de poner el foco en lo único que importaba, el comportamiento repetido de la empresa. Pero entonces, intervino la Corte Suprema y dio vuelta el partido por completo. Lo que dijo la Corte es brillante por lo simple que es. Dijo, un momento, acá hay un solo hecho, una única conducta de la empresa, y es esa conducta la que está perjudicando a un montón de gente. Punto. Y eso es lo que realmente importa. Y con este argumento, la Corte consolidó un concepto que es central, la causa fáctica común. Para que se pueda avanzar con una acción colectiva de este tipo, el foco tiene que estar en si hay un comportamiento de la empresa que se repite y que es el origen del problema para todos, ni más ni menos. Entonces, el razonamiento de la Corte fue impecable. Fue como en 3 pasos. Primero, lo que importa es la conducta de la empresa demandada. Segundo, el reclamo se concentra en los efectos comunes que esa conducta genera. Y tercero y fundamental, las pequeñas diferencias entre cada contrato son secundarias, no son suficientes para romper la homogeneidad del problema de fondo. Pero la Corte no se quedó ahí, fue todavía más allá. No solo resolvió el caso puntual, sino que explicó por qué este tipo de acciones son vitales para todo el sistema. Lo que la Corte vio con una claridad absoluta es el problema del acceso a la justicia. Si se obliga a cada persona a que haga su propio juicio, los costos de tiempo, de plata, de energía son gigantescos comparados con el pequeño monto que podrían llegar a recuperar. En la práctica, esto funciona como una barrera que te impide llegar a la justicia. El sistema mismo te desanima a reclamar. Y esto es clave. Negar la vía colectiva en estos casos no es un tecnicismo. En los hechos, es negarle a la gente la protección de la justicia. La Corte lo que dice es que el acceso a la justicia no es un lujo, no es una opción. Es la viga maestra sobre la que se apoya todo el sistema legal.
Lo más interesante de esta visión es el rol preventivo que asume la justicia, porque un fallo colectivo no solo repara el daño que ya se hizo, sino que funciona como una especie de vacuna. Detiene una práctica abusiva en seco y evita que miles de personas tengan que pasar por el mismo problema en el futuro. Es una herramienta de eficiencia que ordena y sanea el mercado. Así que, como vemos, este fallo no solo le dio la razón a un grupo de consumidores, abrió una puerta enorme. Pero, ¿qué tan poderosa es esta herramienta en la vida real? Este caso demostró que la unión de los consumidores con el respaldo de la ley puede nivelar la cancha. La verdadera pregunta ya no es si estas acciones funcionan, sino cuándo y dónde veremos la próxima batalla de David contra Goliat, ahora que sabemos que David tiene una nueva y muy poderosa herramienta de su lado.